Jerusalén bullía en un calor casi sofocante, donde las calles estrechas se entrelazaban como venas palpitantes, cargando vidas, historias y destinos que se cruzaban en ese antiguo escenario. Comerciantes apresurados se apiñaban con sacerdotes altivos, mientras peregrinos de todo el mundo se mezclaban, trayendo consigo la esperanza de un milagro o el peso de sus cargas personales. Era una ciudad de intensos contrastes, un lugar donde la fe y la duda se enfrentaban, y donde la tradición a menudo chocaba con el aliento de algo nuevo, algo inquietante. En medio de este telón de fondo, un joven de alma inquieta caminaba por los callejones. Su nombre era Esteban. No ostentaba el título de rabino renombrado, ni pasaba horas estudiando pergaminos en las sinagogas. Pero había algo en él que nadie podía ignorar. Un brillo en sus ojos que reflejaba una llama interior, una convicción que trascendía las palabras. Esteban era un hombre común para los estándares humanos, pero extraordinario a los ojos del cielo. Su mirada penetraba la caótica vida cotidiana de la ciudad, viendo no solo la superficie, sino también el corazón herido de Jerusalén, una ciudad que, a pesar de sus imponentes murallas y templos, ocultaba profundas divisiones. Entre el murmullo de los mercados y los cánticos de los levitas, comenzaba a oírse una nueva voz, una voz que traía esperanza, denuncia y transformación, y Esteban estaba destinado a ser una de esas voces, aunque el precio fuera demasiado alto para la mayoría. ¿Pero qué hizo a Esteban tan especial? ¿Qué lo llevó de una posición relativamente desconocida al centro de un conflicto que cambiaría para siempre la historia de la fe? Esta es la historia de un hombre que vio los cielos abiertos y no dudó en enfrentarse al odio y la injusticia, un testimonio vivo de la valentía que nace de la verdadera fe. Hoy, al profundizar en esta narrativa, se nos invita no solo a seguir los pasos de Esteban, sino a sentir el peso de su misión, la intensidad de su testimonio y la fuerza inquebrantable de su espíritu. Porque en tiempos de crisis, cuando el mundo parece a punto de derrumbarse, surgen quienes como Esteban se atreven a alzar la vista y declarar que la verdad, por difícil que sea, siempre encontrará su camino. ¿Y tú? ¿Estás listo para escuchar la voz que resuena a través de los siglos? ¿Estás dispuesto a reflexionar sobre tu propia fe y a dejarte impactar por un hombre cuya vida y muerte resuenan como un llamado a la valentía, el amor y la fidelidad? Entonces, sígueme en este viaje, porque la historia de Esteban es, sobre todo, una invitación para que cada uno de nosotros enfrente el desafío de vivir nuestra fe hasta el último aliento. Esteban no era un rostro más entre la multitud de Jerusalén. Era un hombre cuya vida comenzaba a trazar un camino único, marcado por la fe y la valentía. Sus orígenes helenísticos lo diferenciaban de la mayoría de los judíos que habitaban la ciudad. Hablaba con elocuencia y dominaba el griego, una rareza para los judíos más tradicionales. Esta diferencia, lejos de distanciarlo, lo convirtió en un puente entre culturas y personas, un hombre capaz de llevar el mensaje de Jesús más allá de los círculos restringidos de fariseos y escribas. Esteban era reconocido por su firme testimonio e integridad. Su mirada firme y sus palabras inspiradoras eran su sello distintivo. Cuando hablaba de Jesús, su voz transmitía una pasión y una convicción que penetraban los corazones. No era un predicador cualquiera, pues su mensaje no se limitaba a doctrinas vacías ni tradiciones sin vida. Era una fe vivida que transformaba el ser interior de quienes lo escuchaban. Su humildad era evidente. A pesar de su creciente influencia, Esteban nunca buscó fama ni reconocimiento. Sirvió con dedicación, inicialmente como uno de los 7 elegidos para atender las necesidades prácticas de la iglesia naciente, una tarea esencial para mantener la unidad del grupo, especialmente en medio de las tensiones que surgieron entre los judíos helenísticos y hebreos. Pero Esteban pronto reveló que su misión iba más allá de servir comida. Su verdadera vocación era predicar y dar testimonio de la fe. La integridad de Esteban no pasó desapercibida. Fue un hombre que vivió lo que predicaba, que no se dejó intimidar por los poderosos y que enfrentó la adversidad con una valentía inquebrantable. Su carácter reflejaba una profunda conexión con Dios, una intimidad espiritual que se manifestaba no solo en palabras, sino también en acciones y milagros que comenzaron a ocurrir donde quiera que iba.
Fue esta combinación de elocuencia, sabiduría y fortaleza espiritual la que lo convirtió en una figura de creciente influencia y, en consecuencia, en blanco de la oposición de quienes se sentían amenazados por la nueva fe que proclamaba. Pero Esteban no se dejó intimidar. Al contrario, con cada desafío, su compromiso con la misión divina se fortalecía. No era solo un hombre de palabras, sino de acción. Su vida demostró que la verdadera fe no se conforma con ser pasiva o estar oculta, sino que se manifiesta con valentía, dedicación y, cuando es necesario, con sacrificio. Esta convicción lo llevaría a un inevitable enfrentamiento con el Sanedrín y las autoridades religiosas que no aceptaban la revolución espiritual que Esteban representaba. Al conocer a Esteban, se nos invita a reflexionar sobre lo que significa vivir una fe auténtica en un mundo que a menudo rechaza la verdad y teme la transformación. Él nos muestra que la verdadera valentía nace del amor a Dios y a la humanidad, incluso cuando el precio es demasiado alto. La Jerusalén del siglo I era un complejo mosaico de culturas, religiones y tensiones políticas. La ciudad santa bullía con la presencia de judíos de diversos orígenes, hebreos tradicionales, helenistas, fariseos, saduceos, escribas y ocupantes romanos. Sus estrechas y laberínticas calles eran escenario de encuentros y desacuerdos, oraciones fervientes y conspiraciones veladas. El templo, majestuoso e imponente, era el corazón palpitante de la vida religiosa, política y social de la ciudad, pero también escenario de luchas por el poder y la interpretación de la ley. En este ambiente bullicioso, el mensaje de Jesús de Nazaret provocó un entusiasmo sin precedentes. Su ministerio, su muerte y, sobre todo, la proclamación de la resurrección habían creado un movimiento en rápido crecimiento, derribando barreras entre los diferentes grupos sociales y religiosos. Los seguidores de Jesús, conocidos como el Camino, comenzaron a reunirse en casas y plazas, compartiendo una fe que desafiaba las tradiciones rígidas y la autoridad establecida. Este panorama de transformación y tensión fue el contexto en el que surgió Esteban. La iglesia naciente tuvo que lidiar con desafíos internos y externos. Internamente, existía el reto de integrar a los judíos helenísticos, cuya cultura griega los distinguía de los judíos hebreos, quienes en ocasiones se sentían marginados dentro de su propia comunidad. Externamente, la oposición de los líderes religiosos crecía, ya que la nueva fe amenazaba el orden establecido, tanto religioso como político. Además, el dominio romano sobre Jerusalén imponía un clima de vigilancia y represión. Cualquier movimiento que pudiera interpretarse como subversivo era rápidamente reprimido. El mensaje de Jesús como rey de los judíos preocupaba a las autoridades romanas y a los líderes judíos, quienes temían una revuelta que pusiera en peligro su frágil estabilidad. Esteban vivió y trabajó en este contexto turbulento, donde la fe y la política se entrelazaban. Su papel no era solo espiritual, sino también social y político, aunque involuntario. Al hablar con valentía sobre Jesús y denunciar la hipocresía de los líderes religiosos, se convirtió en una voz incómoda, perturbando el statu quo y provocando la ira de los poderosos. Por lo tanto, comprender la Jerusalén de aquella época es esencial para comprender el impacto y el riesgo del testimonio de Esteban. No predicó en un entorno seguro ni neutral. Su valentía se manifestó precisamente al enfrentarse a una realidad hostil, donde la fe podía costarle la vida. Este tumultuoso escenario prepara el escenario para los acontecimientos que culminarían en su martirio, un momento que marcaría no solo su vida, sino todo el desarrollo temprano del cristianismo. Porque el sacrificio de Esteban no fue un punto final, sino un momento decisivo que impulsaría la propagación del Evangelio y transformaría la historia. Esteban no era un hombre aislado. Su ministerio estaba profundamente conectado con la naciente comunidad de Jerusalén, un grupo diverso unido por la fe común en Jesucristo. Entre sus relaciones más significativas se encontraban los apóstoles, especialmente Pedro y Santiago, quienes, aunque ocupaban puestos de liderazgo, reconocieron en Esteban a un hombre de gran integridad y sabiduría. Fue a través de ellos que Esteban recibió la imposición de manos que lo capacitó para el servicio que desempeñaría. Además,
Esteban era cercano a los primeros cristianos helenísticos, judíos de cultura griega, quienes encontraron en él un representante que comprendía sus dificultades y necesidades. Se convirtió en un referente para quienes a menudo se sentían marginados dentro de la comunidad judía, asegurándose de que fueran atendidos y atendidos. Otra relación fundamental fue con adversarios religiosos, lo que paradójicamente contribuyó a la notoriedad de Esteban. Los líderes de la sinagoga y los maestros de la ley, al igual que quienes cuestionaron sus palabras y lo acusaron ante el Sanedrín, establecieron una confrontación directa con él que determinaría su destino. También estaba Saulo, el joven fariseo que observaba todo atentamente durante el martirio de Esteban. Este hombre, posteriormente conocido como Pablo, tuvo una vida profundamente marcada por el testimonio de quien se convertiría en el primer mártir de la Iglesia. La relación indirecta entre Esteban y Saulo simboliza la tensión entre la persecución y la transformación que impregnó los primeros años del cristianismo. Estas relaciones revelan que Esteban se encontraba inmerso en un contexto social y espiritual rico y complejo, donde las alianzas, los enfrentamientos y las amistades moldearon su camino. Demuestran que su fe y su valentía no eran solitarias, sino parte de una red que sustentaba y expandía el movimiento evangélico. Esteban es recordado principalmente por su papel pionero como el primer mártir cristiano, pero sus contribuciones van mucho más allá de ese título. Fue uno de los primeros diáconos elegidos para atender las necesidades prácticas de la comunidad, especialmente de los pobres y las viudas, asegurando que la justicia y el cuidado fueran una prioridad en la iglesia naciente. Esta organización temprana ayudó a fortalecer la unidad y la cohesión entre los fieles, permitiendo a los apóstoles centrarse en la enseñanza y la oración. Su predicación valiente y elocuente fue un verdadero puente entre la tradición judía y la nueva fe en Jesucristo. Esteban usó las Escrituras para demostrar que Jesús era el cumplimiento de las promesas divinas hechas a los patriarcas y profetas, desafiando a las autoridades religiosas a reconocer la verdad, incluso cuando esto las ponía en conflicto directo con sus creencias establecidas. Su detallada y apasionada defensa ante el Sanedrín es uno de los testimonios más poderosos del Nuevo Testamento, revelando un profundo conocimiento bíblico y una fe inquebrantable. Además, el martirio de Esteban no fue un fin, sino un catalizador para la expansión de la Iglesia. Su muerte provocó la dispersión de cristianos que, huyendo de la persecución en Jerusalén, llevaron el mensaje del Evangelio a otras regiones y pueblos, iniciando una fase crucial de la misión cristiana. La valentía y el perdón que demostró, especialmente al orar por sus verdugos, se convirtieron en un ejemplo supremo de amor y testimonio cristiano. Finalmente, su impacto en la vida de Saulo, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo, evidencia la influencia duradera de Esteban. Su fe inquebrantable y su sacrificio allanaron el camino para la transformación de quien inicialmente persiguió a los cristianos, demostrando que un testimonio sincero puede cambiar incluso el corazón más endurecido. Esteban fue más que un siervo dedicado. Fue un hombre lleno de fe, valentía y una presencia tan luminosa que su rostro, en el momento más crítico de su vida, brilló como el de un ángel. Este detalle, registrado en los Hechos, no es un mero adorno narrativo, es un reflejo de la profundidad espiritual que lo habitaba. A Esteban no lo impulsaba la ambición ni el deseo de reconocimiento. Su motor era la verdad y su luz, el reino de Dios. Su personalidad se caracterizaba por una mansedumbre que no debe confundirse con pasividad. Esteban no permanecía callado ante la injusticia. Su firmeza no era de ira, sino de convicción. Sabía que las palabras podían herir, pero también sanar. Por eso, en lugar de responder con odio, confrontaba con sabiduría. Cuando hablaba era como si las Escrituras cobraran vida, penetrando los corazones de quienes lo escuchaban, para consolar a los humildes, pero también para despertar a los complacientes. Poseía una profunda sensibilidad espiritual. Era sensible al dolor ajeno, sensible a la presencia de Dios, sensible a la misión que le fue encomendada, pero, al mismo tiempo, era intrépido. No dudó en confrontar a los líderes religiosos con la verdad que ardía en su corazón. Su voz no tembló, ni siquiera ante la muerte.
Esto revela un rasgo poco común, la valentía que surge de la intimidad con el Espíritu Santo. Esteban también es recordado por su estilo de vida profundamente coherente. Sus palabras y acciones no estaban reñidas. Sirvió con humildad, enseñó con claridad y murió con el perdón en los labios. Su estilo no era teatral, sino radical en el sentido original. Llegaba a la raíz de la fe, donde el amor y la justicia no son opuestos, sino hermanos. En definitiva, Esteban nos muestra que la verdadera grandeza espiritual no necesita tronos ni multitudes. A veces se revela en una voz solitaria, en una piedra arrojada o en una oración que pide: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. La historia de Esteban termina donde muchas vidas encontrarían su fin definitivo, bajo las piedras arrojadas por manos furiosas, ojos ciegos y corazones endurecidos. Pero para él, ese no fue el final. Fue simplemente la travesía. Al caer a tierra, su alma ya contemplaba el cielo abierto. Mientras las voces a su alrededor clamaban por la muerte, sus labios expresaron perdón, y al rendirse, clamó no por justicia inmediata, sino por misericordia para sus torturadores. ¿Qué clase de hombre es este que elige morir de rodillas y con la mirada puesta en lo alto? La vida de Esteban nos invita a reflexionar profundamente sobre lo que realmente importa. En un mundo donde a tantos les cuesta ser escuchados, Esteban fue recordado precisamente por lo que el mundo desprecia: el servicio humilde, la fidelidad ante la oposición, la valentía serena de quienes saben que viven para algo más grande que ellos mismos. No buscó un escenario, sino la eternidad. No buscó la gloria, sino heredó el cielo. ¿Y nosotros? En una época en la que el miedo silencia a muchos y la indiferencia aturde a otros tantos, el ejemplo de Esteban nos interpela. ¿Tendremos el valor de alzar la voz cuando el precio sea alto? ¿Hemos vivido con la misma integridad, la misma coherencia, la misma fe que transforma incluso el martirio en adoración? La muerte de Esteban no silenció su mensaje, lo amplificó. Cada piedra lanzada fue un sello que inmortalizó su testimonio, y su luz sigue ardiendo, no en las páginas de un solo libro, sino en los corazones de todos aquellos que se atreven a creer que vivir y morir por Cristo nunca es en vano.